México. Muchísimas gracias por permitirme de nueva cuenta estar con ustedes. Estoy muy feliz de la gran oportunidad de estar aquí. Saludo también a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Como siempre les digo a toda la gente de Ingenio, amigas y amigos de Ingenio, bienvenidos a esta gran convocatoria de Ingenio. Muchas gracias. El día de hoy yo quiero compartirles y quiero iniciar con una pequeña pieza de video que en lo particular me genera emociones encontradas y estoy seguro que a ustedes también les va a generar emociones encontradas porque todos somos mexicanos. Y quiero que ustedes me digan qué es lo que observan en esta pieza de video y que después me digan qué sienten cuando ven esto. Vamos con el video. Muy bien, ¿qué vieron ustedes? Yo escuché risas, risa nerviosa, risa de qué vergüenza, risa de pena ajena. Pues efectivamente este es un claro ejemplo de una imagen pública mal construida, porque al final del día él siempre se veía impecable, nunca tenía un cabello fuera de lugar, nunca tenía nada fuera de contexto, pero desafortunadamente no había fondo. La forma sin fondo no sirve. Y esta presentación, esta conferencia que preparé, está teniendo básicamente dos objetivos. La conferencia se llama La imagen genera ventas. ¿Por qué? Porque está pensada no nada más para la gente de Ingenio que nos ve en las redes sociales. Está pensada también para todos ustedes, centros de ICE México, que también tienen una historia que contar, que también tienen algo que hacer en esta materia y decirles que sí, la imagen genera ventas. La imagen nos ayuda a comunicar, nos ayuda a conectar con nuestro auditorio. Y en este video que vimos el claro ejemplo de cómo una imagen no es suficiente para generar ventas, ¿no? No siempre basta estar perfectamente vestido, estar perfectamente peinado, estar perfectamente lustrado, porque hemos confundido el trabajo de imagen pública con el simple trabajo de vestirse muy bien. Y esto es otra cosa que va mucho más allá del tema. Y bien, quiero mostrarles un pequeño ejemplo de otro caso de un líder que ustedes lo van a conocer. A ver, ¿quién me dice quién es? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, que es uno de los autores intelectuales también de este proyecto que se llama ICE México, porque sin Facebook tampoco estaríamos nosotros aquí. Eso es una realidad. Y esta es una fotografía que se tomó el 10 de abril de 2018, cuando Mark Zuckerberg fue llamado al Congreso de los Estados Unidos y le preguntaron sobre los temas de los conflictos de intereses de Facebook, de lo que pasó en las elecciones, etcétera. ¿Y alguien recuerda qué pasó después de esa conferencia que tuvo que atender Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Nadie? Bueno, en esa fecha les recuerdo que todos pensábamos que Facebook se iba a ir a pique por una crisis de opinión pública. Y la realidad es que no. La realidad es que después de esta presentación que tuvo este líder, Facebook subió y subió y subió y subió. Justo al momento que él terminó de dar su explicación al Congreso de los Estados Unidos, empezó a crecer de manera descomunal el valor de Facebook en la bolsa de valores. Esto es un claro ejemplo de un líder congruente. Si ustedes observan, esta imagen de Mark Zuckerberg no es la misma imagen que conocemos siempre de él. Aquí es un Mark Zuckerberg vestido diferente, acomodado distinto, con un color correcto, pero sobre todo con un asunto muy claro: una historia correcta que contar. La historia correcta
del éxito de Facebook y de cómo enfrentar las crisis más importantes. Y yo quiero ponerme en los zapatos de ustedes, porque sin duda alguna, y ahorita platicaba Cristian de las garantías, también cuando hay una queja de un cliente hay una crisis que resolver y que atender. Y la gran pregunta es, ¿qué tanto empaque tenemos para atender y resolver unas crisis? ¿Vamos a tener el empaque, la imagen y el poder de Mark Zuckerberg? ¿O la imagen, el empaque y el poder de nuestro expresidente? ¿En dónde quieren estar y cómo quieren resolver las crisis? Y para eso está pensado esta ponencia, para darles algunos elementos importantes en dos sentidos: la imagen que hay que proyectar, pero sobre todo cómo esto puede ayudar a generar ventas, a potenciar ventas, porque ustedes, igual que yo, igual que todos, estamos convirtiéndonos en personajes públicos, porque la red nos expone, el video nos pone frente a las cámaras. Díganme, ¿quién de ustedes no sintió nervios en su primer lanzamiento al estar frente a la cámara, al estar en su primer live, al estar en todo ese proceso? ¿Y cómo se prepararon para ello? ¿Cuál fue su preparación más importante? ¿Física, mental o emocionalmente? ¿Quién va por la física? Pocos. ¿Mental? Algunos. ¿Y la emocional? La mayoría, porque el reto es brincar las emociones que nos causan este tipo de situaciones. Pero también quiero mostrarles otro ejemplo de cómo una imagen puede destruir un proyecto completo. Y quiero que me digan qué ven aquí. Aquí están viendo ustedes 4 candidatos a senadores y diputados federales para el estado de Quintana Roo. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Los números, ¿verdad? ¿Ya vieron los números que están en la parte de abajo? 50,000, 145,000, 58,000, 4,000. Y es gente que está buscando servir a una sociedad en la cual el 99% de esa sociedad a la que pretenden servir no le alcanza el dinero para comprar uno solo de los artículos que ellos manejan. Ese es un asunto real de nuestro país, un asunto real de cualquier país, pero sobre todo algo muy importante: es un mensaje de incongruencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Prometen ayudar, prometen cumplir, prometen tantas cosas y no son capaces de demostrar que pueden tener la empatía mínima con la gente a la que pretenden servir. Y esto es un caso de fracaso en la comunicación. Sí, de los políticos, pero ¿qué creen? También para ustedes, también para toda la gente que pretende o que quiere o que está frente a un grupo, porque tiene que demostrar conocimiento, capacidad, gestión, la habilidad de comunicar a través de la cámara. Y estos son parte de los retos que también son para ustedes, no nada más para la clase política, porque todos y cada uno de los que estamos frente a un auditorio, frente a un grupo, necesitamos pensar en estos elementos. Pero también hay una pregunta muy clara que quiero poner sobre la mesa, porque esto es de lo que se trata esta ponencia. Y la pregunta es: ¿qué es la imagen pública? La imagen pública luego la confundimos con la imagen física. La imagen pública es una percepción compartida que provoca una respuesta colectiva unificada. ¿Qué es esto? Cuando nosotros queremos comunicar de manera potente con un auditorio, tenemos que lograr comunicar rápido, comunicar bien. Ese adagio de que la primera impresión lo dice todo, es verdad. Es verdad, porque tenemos la posibilidad de comunicar, pero además es un trabajo de construcción de largo plazo, porque no se trata de una sola respuesta, se trata de la respuesta de un auditorio unificada, consistente, permanente y de largo plazo, que lleva trabajo construirla, que no se crea de la noche a la mañana, que hay que planearla, identificarla, saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir para poder lograr una imagen pública correcta. Pero además, ¿cuál es la diferencia entre imagen pública e imagen física? La imagen física es solo aquella que se centra en lo que te pones, en cómo te peinas, en qué colores debes de llevar. Mucha gente, y les quiero compartir esta parte, y sobre todo a la gente de ingenio, los políticos te buscan para decirte qué me debo de poner, cómo me debo de vestir, qué color me queda bien. O muchos nos contratan entrenamientos para decir cómo debo de poner las manos, cómo debo de pararme frente al auditorio. Y yo les digo, ¿qué creen? Están, pero bien mal. Porque lo verdaderamente importante para lograr una comunicación efectiva empieza desde la cabeza, desde la preparación,
Porque ya lo vimos que en el primer video, ninguna ropa, ninguna foto, ninguna imagen será más poderosa que una buena idea y que un sentimiento correcto. Entonces la imagen pública es la que se construye con base en la historia que tienes que contar, en una historia congruente que hace esencia con tu vida, con tu formación, con tu historia. Todos aquí, vamos a decir, y permítanme referirme a ustedes, la mayoría de ustedes son maestros, porque es gente que se dedica a la educación y a la formación, y ustedes lo saben bien. Todos traemos un costalito cargando nuestras espaldas, y ese costalito que traemos cargando viene desde nuestra familia, desde nuestra educación, a qué escuela fuimos, qué religión profesamos. Bueno, pues todo eso es parte del empaque de la imagen pública, porque no podemos comunicar algo que no somos, porque entonces tenemos los grandes fracasos de tratar de comunicar algo que no existe. He estado siguiendo lo que han estado ustedes llevando en este proceso de formación, y Cristian ha sido muy reiterativo con dos cosas bien importantes: la congruencia y la esencia. Porque cumplir la superpromesa es base fundamental para lograr el éxito. ¿Y qué creen? La superpromesa se lleva a cabo también todos los días en el contexto de cómo armamos, cómo comunicamos, qué tiro de cámara tenemos, cómo nos presentamos frente a nuestros compradores, frente a la gente que va a entrar en nuestros procesos de entrenamiento, con esa historia congruente, primero con nosotros, con nuestra familia, y congruente con la gente que nos está viendo detrás de cámaras. Esa es la gran diferencia entre imagen pública e imagen física, para que nadie se confunda, porque la gente llega pensando que un saco, que una corbata, que una camisa, que una blusa o que un vestido hacen la diferencia, y eso es lo primero en lo que están equivocados. Por eso necesitamos reconstruir y reconvertir sobre qué estamos sembrando. Pero bien, ¿cómo funciona la imagen física? ¿Cómo funciona la imagen pública? Y esto es muy importante que lo puedan observar, y por eso me muevo de la pantalla. ¿Cómo se construye la imagen? Primero tenemos que tener un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Una fotografía, un mensaje, una palabra, una imagen con la que ustedes colocan y comunican sus ofertas en sus lanzamientos. Es un primer estímulo. Un logotipo, el nombre de la empresa, el nombre del centro, es el primer estímulo que tienen. Pero para que haya un estímulo tiene que haber un receptor, porque comunicación, ¿se acuerdan de esa historia que yo ya la dejé atrás de muchos años, de que comunicación es emisor, mensaje y receptor? Eso ya pasó a la historia, ¿eh? Hoy comunicación es elección de sentido. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú quieres mandar solo va a tener potencia y cabida en la medida en que le haga sentido a tu interlocutor, que se conecte, que logre entrar en ese rapport que se ocupa para entender lo mismo. Entonces, comunicación, podemos hacer grandes esfuerzos desde nuestra creencia, pero la realidad es que tenemos que plantear la comunicación en función de quién, del mensaje o de nosotros. No, ni del mensaje ni de nosotros. La comunicación en función del receptor. ¿A quién me dirijo? Ya vieron ustedes el trabajo de diseño de los avatar. ¿A quién va mi mensaje? ¿Quién es mi mercado? ¿Cómo lo estoy planteando? ¿Hacia dónde quiero llegar? Esto también lo vemos en política, ¿eh? Es exactamente lo mismo. El mensaje es en función de la persona. Nosotros lo llamamos mensaje centrado en el votante. ¿Ustedes en quién lo llamarán? Mensaje centrado en el cliente, por supuesto. Entonces es el estímulo más el receptor para lograr una percepción. Y esa percepción pasa a nuestra mente para convertirse en una imagen. Las risas que escuchábamos en el primer video es porque muchos de ustedes les recordó esa imagen tan deteriorada de lo que es nuestro país. Y por eso yo les decía, ¿es risa nerviosa? ¿Nos reflejamos o no nos reflejamos en eso? ¿Sale? Pero esa imagen tiene que convertirse en una opinión que nos da una identidad. Ustedes, cuando están con sus alumnos, ¿qué creen que están generando? Exactamente ese proceso de tener un estímulo, un receptor para llegar a la mente, para crear una imagen, para que la gente que está comprando en sus centros un programa educativo, o la gente que quiere ganar una elección, genere una opinión de ustedes que se convertirá en una identidad. ¿Y qué es la identidad? La identidad es lo que somos, de lo que estamos hechos.
¿A qué le llaman algunos? Le dicen el empaque, la galleta, en lo que estoy aquí parado, parada de frente a ustedes, tratando de comunicar una historia. Y es esa parte de la identidad. Pero ¿qué creen? Falta un factor fundamental: el tiempo. Porque podemos construir una imagen, generar una identidad, pero ya lo decía Cristian hace un momentito, solo el tiempo nos dará la razón y la verdad. Porque esa imagen, esa identidad y esa opinión hay que trabajarla y construirla de manera permanente durante mucho tiempo, para que entonces se construya algo fundamental que se llama reputación. Ustedes, como yo, como los políticos, como la gente que quiere dar una elección, están luchando por construir una reputación de largo alcance, de largo plazo, que lo represente, porque en el centro en el que la gente compra es en el que tiene mejor reputación. ¿Por qué? Por sus logros, por sus éxitos, por la calidad en el servicio, por lo que ofrecen a sus clientes. Entonces, esto es un trabajo diario, de largo plazo, de largo aliento, pero hay que planearlo porque no es casualidad. Y entonces hay algo fundamental que viene en el proceso de cómo construir la imagen. Vamos a la siguiente, por favor. Tiene que ver con los beneficios de la imagen pública, cómo se construye. Primero tenemos una imagen que hay que comunicarla, que se construye con conocimiento, pero que nos dará seguridad y confianza, y al final del día algo que es invaluable: la credibilidad. Yo les quiero preguntar, ¿por qué la mayoría de ustedes están el día de hoy aquí? ¿Por qué creen en un proyecto? Porque tienen confianza, tienen fe en algo que ya vivieron, una experiencia. Y esa experiencia solo se construye con el paso del tiempo. Y yo les puedo decir a Cristian, con todo el cariño que le tengo, ustedes creen en el proyecto de ICE México. Tiene credibilidad porque ha trabajado durante muchos años. Y que no es el esfuerzo de uno, que es el esfuerzo de muchos. Y es el proceso de creación de la imagen pública, que dista mucho de simplemente cómo nos vemos a una sola fotografía, ¿sí? Y en este caso para ustedes se traduce en ventas. La credibilidad de sus alumnos en ustedes, en los productos que ofrecen, son ventas. Y en nuestros políticos son votantes. En realidad es el mismo proceso de creación de confianza y credibilidad. Ustedes votan por la gente en la que creen, no votan por en quien no creen. Votan por un proyecto que les genera credibilidad, que les da confianza y que les da certeza. Lo mismo que ustedes están buscando de manera permanente en la gente a la que le quieren ofrecer servicios de educación, ¿sí? Entonces es muy importante. Pero el siguiente punto, y aquí viene la clave en donde quiero que pongan mucha atención, es cómo construirlo. Porque decir la diferencia entre lo que es y lo que no es muy distinto. Pero la pregunta es cómo se construye. Y la realidad es que se construye a partir de un elemento fundamental, y que quiero que se lo lleven de tarea, y para la gente que nos ve a través de las redes, lo hagan de manera específica, que lo trabajen y que lo escriban. Primero, el análisis de tu potencial. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Cuánto tiempo has dedicado a trabajar? ¿Cuáles han sido tus resultados? Para poder generar algo que ustedes conocen la mayoría en la planeación del negocio: tu FODA, tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Porque para poder construir un proceso de imagen pública, el primer paso es el autoconocimiento. Saber de qué soy capaz de lograr, qué puedo llegar a hacer, en qué no tengo capacidad y qué no controlo. Porque reconociendo mis fortalezas y reconociendo mis debilidades, puedo trabajar en construir mi personaje, ¿sí? Eso es bien importante. Ustedes tal vez no me lo van a creer o me van a decir, no, estás equivocado. Pero tal vez hace unos años, igual que algunos de los alumnos de Ingenio que nos están viendo, para mí hubiera sido muy complejo pararme aquí frente a ustedes. Porque es parte del proceso de reconocer tus áreas de oportunidad y trabajarlas para mejorar. Entonces la credibilidad se construye, y la imagen pública, a través de tu potencial, tus fortalezas, tus debilidades, pero algo fundamental: el análisis de tu competencia. Porque la clave de generar un proyecto de imagen pública, y la pregunta importante es: ¿qué te hace diferente a los demás? ¿Por qué debo de comprar contigo? ¿O por qué debo de votar por ti y no por el otro? ¿Ustedes tienen claro qué los hace diferentes a su competencia? ¿Ya se lo preguntaron? Está haciendo falta esa tarea,
¿Qué me hace diferente a los demás? Cuando estábamos trabajando en el diseño del proyecto Ingenio, uno de los factores fundamentales y que platicábamos en la sesión anterior, ¿qué me hace diferente a la competencia? Ya lo platicamos con Laurita, el método. El método es un factor diferenciador importante. ¿Qué los hace diferentes a ustedes, a su proyecto, a su centro o a su candidato y a su campaña de los demás? Eso es fundamental. Y entonces tenemos las preguntas detonadoras que por favor llévenselas de tarea para poder construir su proyecto de imagen pública de largo alcance. Conozco a la perfección mi producto o servicio es la primera. Conozco a mi competencia. ¿Qué me hace ser diferente? ¿Qué me asemeja a mi competencia? ¿Cuál es mi oferta de valor? ¿La tengo clara? ¿La tengo identificada? ¿Está perfectamente clara en mi narrativa? ¿Qué debo de resaltar de mi producto? En el caso de un producto, pero ¿cómo lo conecto con mi historia de vida? Porque no podemos vender y representar lo que no somos. Igual que un político, no puede salir a decir que va a trabajar por los más pobres, por la gente más necesitada de este país, cuando ya lo veíamos que usa un reloj de arriba de 50,000 pesos. Es incongruente. Entonces, parte de las preguntas detonadoras para crear la imagen pública es: ¿qué tan congruente puedo ser y qué tan congruente es mi historia de vida para poder decir y pararme frente al auditorio y comunicar lo que quiero comunicar? Y algo bien importante, ¿cuáles son mis ventajas frente a mi competencia? Fundamental. Yo sé que ustedes son una gran familia, que ustedes tienen un factor de unidad muy importante, dice México, pero también no podemos dejar de reconocer que hay algunos puntos de competencia. ¿Qué me hace diferente a mí del otro? Al de Chiapas, con el de Oaxaca, con el de Veracruz, con la gente que viene de Ciudad de México. Y la propuesta hoy de esta plática es poner en sus manos un poquito de esta idea de cómo replantear lo que estoy comunicando desde mí, desde mi historia y desde lo que quiero comunicar para lograr vender más. Y cómo también a los políticos que nos están viendo en las redes les sirve esa parte de identificar qué los hace diferentes. A ver, en Ingenio, uno de los elementos más importantes y uno de los elementos de valor clave es encontrar en los candidatos el factor diferencial, porque encontramos payasadas diferentes entre uno y otro. La verdad, todo el mundo hace payasadas distintas, pero ¿qué creen? A veces ya ni eso. A veces hasta las mismas payasadas las hacen todos. Lo importante verdaderamente es encontrar cuál es la idea diferente, el mensaje diferente, el personaje distinto, y ahorita vamos a ver unos ejemplos de ello, ¿sí? Y entonces tenemos que lograr los factores de diferenciación como los que ven ustedes aquí. Factores de diferenciación que van desde la experiencia. ¿Quién tiene más experiencia entre uno y otro? El buen manejo de medios de comunicación para la gente que se dedica a la política, como un ejemplo. Para ustedes, ¿cuál sería un factor de diferenciación? Su capacidad histriónica de comunicar en la cámara. ¿Se están desarrollando para eso? ¿Se están preparando para comunicar con mucha energía, con mucha fortaleza en la cámara? Ya les puso Cristian el reto. Vamos por un Facebook Live a la semana. ¿Quién cree que va a ser el que aquí dicen que el que tiene más saliva traga más pinole? ¿O no? ¿De qué cuero salen más correas? Y ese es el reto. Todos van a estar ahí haciendo cosas, colocando producto, decidiendo sus ventas, pero al final del día el que tiene más saliva traga más pinole. Y hay que prepararse para el reto. Y entonces, ¿quién comunica con seguridad? Para después pasar a un siguiente proceso como segundo elemento fundamental. Ya vimos el primero. Identifica tus fortalezas, tus debilidades, conócete. Identifica tus factores de diferenciación. Y el siguiente es tu polígono de imagen. Es algo que nosotros le llamamos en la materia de comunicación política uno de los factores clave. ¿Cuáles son los 5 elementos fundamentales a comunicar de todo personaje? Pueden ser 6, pueden ser 3. Pregúntenselo ustedes, los que están en las redes y los que están aquí en el auditorio. ¿Cuáles son mis 5 elementos potenciales más importantes que tengo que comunicar? En ustedes, su preparación académica. ¿Cuántas certificaciones tienen? ¿Cuántas certificaciones han colocado? ¿Cuánta evidencia tienen? En un político, ¿cuánta experiencia tiene? ¿Cuántas elecciones ha ganado? ¿Qué tan cercano es con la gente?
qué tan buen manejo de medios tiene, qué tan buenas habilidades de comunicación tiene, y es lo que hace la diferencia. Entonces, traten de resumir de manera muy concentrada esos 5 elementos que lo representan y que lo significan. Y después agréguenle los 3 elementos que les dan el factor de diferenciación. Cómo ese polígono de imagen se convierte en un factor de diferenciación y que los hace distintos a ustedes. Quien quiera construir imagen pública tiene que pasar por estos básicos: autoconocimiento, diferencia, identificación de elementos clave a comunicar, para entonces poder construir una imagen pública correcta y completa. ¿Sale? Para después pasar a algo que han escuchado mucho, últimamente está muy de moda hablar del storytelling, ¿no? Todo el mundo dice, es que hay que contar una historia, hay que poner una historia a punto de venta, se lo venden a los políticos, todo el mundo está haciendo storytelling. Pero ¿qué es el storytelling? El storytelling primero es sí una historia, pero algo bien importante, que toma las piezas esenciales de nuestro cliente para los políticos, o bien las piezas esenciales de la historia que van a contar ustedes. ¿Cuáles son los elementos clave que ya veíamos aquí? En donde la historia se convierte en una herramienta eficaz para comunicar. Y quiero platicarles, y ayer lo veíamos aquí en el escenario, en la sesión anterior con Cristian, contamos toda la historia de Ingenio, que ya la conocen. Pero es una historia contada, armada, estructurada con base en la realidad, pero además con elementos clave que tienen que ver con una historia como una narrativa de venta. Y quiero que veamos un siguiente ejemplo de una historia que se rompe, una historia que trata de contar, la ubican quién es, ¿verdad? Marta de Baile ha construido una historia durante una temporada de que hablaba con para temas de mamás y de bebés y demás. Y en el año 2017, en junio, tuvo una crisis de credibilidad, porque tuvo un enfrentamiento por un motivo de que estaba fumando en un lugar cerrado donde había una mujer embarazada. ¿Qué se destruye en ese momento? La historia, la narrativa, la congruencia, correcto. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Perdió los contratos. Igual que un político cuando le miente a la gente y la gente encuentra que en realidad no es tan honesto como lo decía. La congruencia es el pasaporte más importante a la credibilidad. Y la credibilidad, por supuesto, es el pasaporte más importante al éxito. Al éxito en las ventas y al éxito en la política. Por eso hay que ser muy conscientes de cómo se crea y cómo se construye el mensaje. Porque el mensaje es la verdadera esencia de la imagen pública. Pero ese mensaje, ¿qué elementos debe de tener? Primero, deben de tener muy claro su objetivo. ¿Qué están vendiendo? ¿Cuál es su proyecto? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿Qué tienen en mente para llegar? Segundo, ¿cuál es su escenario? ¿Cuál creen que sea el escenario de ustedes? ¿Quién dice el escenario? Su territorio, su mercado. ¿En qué mercado están? ¿Cuál es su contexto? Su entorno. ¿Lo tienen claro? Eso es muy importante, tener claro el escenario. Para estar aquí parado, antes de entrar todos, llegamos, calculamos dónde hay cables, dónde están las pantallas. Tengo que conocer mi territorio. Igual para construir un mensaje, porque si no calculo mi territorio me voy a caer. No se caigan, conozcan su escenario. El contexto, estamos viviendo un contexto de pospandemia. Es más, todavía no se acaba la pandemia. Este contexto a la gente que está en los productos digitales le ha favorecido. ¿Pero qué creen? Llegó para cambiar nuestra realidad, pero va a haber un punto en donde vamos a retroceder un poquito. Y la siguiente pregunta es, ¿estamos preparados para eso? El contexto nos va a cambiar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir vendiendo exactamente igual que como vendíamos antes? Igual que a los políticos les cambió, llegó la pandemia, les quitaron la tierra, ya lo decíamos con Cristian, no supieron qué hacer en las redes. Se pusieron a bailar en TikTok, a hacer payasadas. Qué vergüenza. Ojo, señores, la comunicación política es mucho más que eso. Es el terreno de las ideas, es el terreno de los proyectos, porque México se lo merece. Pero además hay algo fundamental en el proceso de creación de la historia, que son ustedes, el protagonista. ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Qué historia van a contar del protagonista de la novela, del candidato que van a comunicar?
que es muy importante. Los personajes que los acompañan. Pregunta, ¿ustedes están solos en sus proyectos? Claro que no. ¿Qué papel juega cada uno de los elementos de su escenario? De la gente que los acompaña, del área técnica, del área legal. Todos tienen un papel que jugar en esta historia. Y para eso está construido este mensaje. Pero además hay algo importante del protagonista, los sentimientos. ¿Qué voy a comunicar con la emoción? Porque la emoción mueve almas, la emoción mueve corazones. La emoción es la que cierra la venta, es la que logra el voto. Para entonces lograr ¿qué? Tener una estrategia completa de lo que tengo que comunicar y decir. Ustedes, señores que están aquí, déjenme decirlo, son parte estrategas de comunicación, porque todo el proceso que han estado viendo aquí es algo muy similar a lo que nosotros hacemos con la consultoría política. Una estrategia de comunicación diseñada, planteada, comunicada, armada para lograr convencer y para lograr credibilidad. Y eso es parte importante del mensaje. Y ahorita quiero mostrarles un ejemplito que miren ustedes, por favor. Vean qué chulada de mensaje, por favor, córranlo. No importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Qué chulada de mensaje. La Cámara de Diputados, la tribuna número 1 del país, y estas mujeres van vestidas como si fueran una fiesta. Antes muerta que sencilla. ¿Por qué? Porque no están siendo congruentes, porque es una falta de respeto al electorado que decidió votar por ellas, porque no calcularon su mensaje, no calcularon su contexto, no calcularon su entorno y se equivocaron. Por eso ustedes también, quienes hacen trabajo en las redes, quienes están comunicando, no se equivoquen, Su historia congruente con el nicho al que van dirigidos, con el producto que venden, con el mensaje que comunican, tiene que ir en sintonía con lo que proyectan en su imagen física. ¿Sale? Y entonces tenemos un ejemplo, híjole, otra maravilla, por Dios. ¿Se acuerdan de esta escena? Este personaje que está desviando la mirada era el personaje del partido de los maestros, intelectual consumado. Entonces imaginen la vergüenza y la incongruencia de alguien que represente la intelectualidad y la educación del país haciendo esto. Y de ahí para abajo su campaña, que no les pase lo mismo. Cuiden sus cámaras, cuiden sus redes, cuiden lo que escriben en las redes, cuiden su ortografía. Ya ven que ahora está muy de moda la ortografía sexy, ¿no? ¿Por qué? Porque no caigan en una incongruencia de esta naturaleza, porque están rompiendo ¿qué? Su historia, su mensaje, su narrativa y acabando con su credibilidad. Gracias. Y quiero que vean este ejemplo. A ver, yo sé que la mayoría de ustedes sí la van a ubicar. La señora Margaret Thatcher, la dama de hierro. Fíjense el posicionamiento de mercado, el posicionamiento de marca de una mujer que fue congruente en su historia, en su narrativa, siempre dura, siempre firme, en una época, y hay que decirlo con toda disculpa para las mujeres, en la que el tema de la igualdad y la equidad de género no era tema, rompió paradigmas, rompió esquemas y se impuso como una de las mujeres más poderosas de la historia. ¿Con quién está ahí? Con Mikhail Gorbachev, en la plena caída de la Guerra Fría. Una mujer que se adelantó a su tiempo, pero que supo contar su historia de manera correcta. ¿Y cómo la recordamos? Con puros argumentos positivos, ¿no? Habrá los ingleses dirán que fue dura, pero la historia, ya lo diríamos, el tiempo les dará o les quitará la razón de quién fue Margaret Thatcher. Y entonces la comunicación de lo que hacemos con la imagen tiene elementos importantes. Primero decirles que el 55% de la primera impresión de la comunicación es no verbal. ¿Cómo comunico? ¿Cómo me paro frente al escenario? ¿Cómo me paro frente a la cámara? ¿Cómo estructuro ese empaque que le tengo que llevar a mis electores, a mis clientes para hacerlo bien? 38% es lo que comunico con la voz, y lo que decimos con las palabras pierde valor. Esto lo dice el autor. Yo creo, y perdón que lo diga, voy a contradecir un poco al autor, creo que tendremos que luchar porque las palabras y las ideas pesen más.
Es muy importante que las ideas pesen. Pero desafortunadamente, si no cubrimos primero con el tema de la imagen, es difícil que la gente llegue al contenido de nuestras palabras. Debe de ir compaginado. Trabajen en las dos cosas, las ideas por encima de todo, pero no descuiden el empaque, el proceso que hay que construir, porque todo comunica. Y entonces la imagen física es la percepción que se tiene de una persona por parte de los grupos objetivos, es decir, a quién voy dirigido, como consecuencia de su apariencia, de su lenguaje, de lo que estoy haciendo y de lo que estoy comunicando. ¿Sí? Y quiero que veamos otro pequeño ejemplo de una imagen física bien construida o mal construida. Ahí la tienen. ¿Qué está pasando en las escenas? ¿Quién los ubica? Obama y Mitt Romney. ¿Qué creen que está pasando en la imagen de este lado con el candidato perdedor? Prepotencia, le están limpiando los zapatos, un mi rey. ¿Qué creen? Estaban haciendo una revisión de seguridad. Pero como una imagen dice más que 1000 palabras. Y esa imagen fue usada para derrotarlo en la campaña. Y nos habla, yo siempre lo digo de esta manera, las cosas buenas que construimos en imagen pública, que construimos en política, son como globos de gas. Cuando van en el jardín y ven los globos hermosos, de colores, brillantes, que los niños los quieren. Y cuesta mucho trabajo inflarlos y mantenerlos y cuidarlos. Y basta solo una cosa negativa, un alfiler, para acabar con todo. Esto le pasó a este candidato. Y el otro candidato que hizo todo el tiempo lo recordamos como un maestro de la comunicación de la buena imagen. Cuidó cada uno de los momentos de su gobierno, de su historia, de su campaña. Hay quien dice que era natural, así era Barack Obama. Es mentira. Barack Obama construyó todas y cada una de las fotografías de su campaña. Era una puesta en escena perfecta. Contó una historia bien armada, bien articulada, muy coherente, y la siguió durante mucho tiempo y logró una gran reputación. Para el trabajo de ustedes también representa esto. Cuiden su escenario, cuiden su historia, cuéntenla, cuiden a sus clientes, cuiden su narrativa. Y a los políticos, cuiden por favor a sus clientes políticos, cuiden por favor lo que están haciendo, que ese alfiler no los destruya, no los acabe, porque desafortunadamente esas imágenes negativas se quedan en la mente en el largo plazo. Y entonces la imagen física, ¿de qué se construye? Se construye básicamente de dos elementos: la apariencia y la imagen kinésica. La apariencia, que tiene que ver con todo lo que somos: rostro, color, medidas, tipo de cuerpo, complexión, estilo, qué nos queda, qué no nos queda. Y la imagen kinésica, que son los ademanes, las expresiones, el rostro, cómo estamos comunicando de manera permanente. Se compone de esos dos elementos, ¿sí? Y algo importante que tenemos que tener en cuenta siempre para preparar la comunicación es qué perseguimos, cuáles son nuestros objetivos. Es importante trabajar con los objetivos claros de comunicación. Y la gran pregunta que se tienen que hacer ustedes, por eso me muevo para que la vean con claridad, es: ¿cómo quiero que me perciban? ¿Tengo claridad de cómo quiero que me perciban? Yo a mis clientes políticos siempre les hago una pregunta que los rompe y que los quiebra, y que nadie me sabe contestar en un primer inicio. ¿Cómo quieres ser recordado al terminar tu gobierno? ¿Cómo quieres ser recordado al terminar tu campaña? ¿Cómo quieren ser recordados al terminar su proceso de capacitación con sus clientes? Pregúntenselo, porque ahí es una pregunta demoledora de lo que tengo que hacer y de lo que tengo que no hacer para lograr el recuerdo que la gente quiere de mí. En realidad lo que les estoy preguntando es: ¿cuál quieres que sea tu reputación a lo largo del tiempo? ¿Una reputación de un bandidillo? ¿Una reputación de un gran maestro? ¿Una reputación de alguien que logró cambiar vidas? ¿O una reputación del que nadie recuerda? ¿Qué quieren ser? Pregúntenselo, es muy importante. Y la gran pregunta es, a partir de ahorita, los que están aquí, los que están en redes, ¿cómo quieren impulsar su éxito? Ustedes, la familia de ICE México, señoras y señores, mis respetos, son exitosos. Un aplauso para ustedes. Por eso están aquí. Pero además
yo les quiero poner hoy enfrente el reto. ¿Cuál es el siguiente paso para el éxito? ¿Qué más tengo que hacer? Por eso les quiero dejar estas preguntas de, aparte de todo el modelo de ventas 2.0 de los lanzamientos, a mí en lo personal, en mi historia, en mi narrativa, ¿qué me toca? ¿Cómo quiero que me recuerden con el paso del tiempo? ¿Cómo quiero trabajar en este proceso? Y quiero ponerles otro ejemplo de una mujer que, mis respetos, María Asunción Aramburuzabala, ex dueña de Grupo Modelo, la mujer más rica de México, la primera mujer en entrar en la lista de Forbes. Un ejemplo de éxito con una historia congruente, contada de manera congruente, libre de escándalos. Ahí la tienen, sí se puede. Y además resaltar la esencia de las mujeres, porque a las mujeres en México les cuesta más trabajo lograr esto. No somos una sociedad que todavía esté completa para la equidad. Todavía nos falta camino por recorrer y hay que reconocer a mujeres valientes como ella que han logrado hacer las cosas. Y como muchas de ustedes que están aquí, mi reconocimiento para todas ustedes. Un aplauso para las mujeres. A ver, ¿qué porcentaje hay aquí de mujeres? ¿Alguien tiene el dato? Sí. Son la mayoría, porque hoy el tiempo es de las mujeres. Las mujeres están cambiando el mundo, están revolucionando lo que está pasando. Porque además, ¿saben qué? Las mujeres tienen esa capacidad emocional de percibir tan distinto el entorno, de percibir tan distintas las cosas, que yo auguro que el futuro de la comunicación es para las mujeres. Un aplauso para las mujeres, por favor. Y otro ejemplo de una gran mujer, la mujer más poderosa del mundo del 2020, también reconocida por Forbes. Una mujer que logró, igual que las que hemos visto, transformar a Angela Merkel, primer ministro alemán, ¿no? ¿Y qué nos dice Angela Merkel? Quiero contar un poco este dato de ella, porque logró trascender. Ha sido una mujer que llevó muchos años al frente del gobierno alemán y que en su última campaña, que está puesta de este lado, ven el cartel que viene ahí, no lo alcanzan a ver con claridad, son sus manos, la posición de sus manos, que además Angela Merkel le llamaron Mamá Ángela por su política de protección a los que menos tienen. Pero además el eslogan de su última campaña fue por una Alemania en buenas manos. Y por eso el símbolo de las manos, porque comunicó estabilidad, le dio estabilidad a Alemania, logró que Alemania trascendiera y lo hizo una mujer de manera muy importante. Otro gran ejemplo de cómo hacer las cosas, pero además la van a recordar siempre con esa imagen sobria, sólida, de capacidad, de entereza, de fortaleza de Angela Merkel. Y ahora una recomendación importante para todos ustedes como un básico de la imagen pública. Primero, hay aquí dos ejemplos que quiero que ustedes los vean en representación de un hombre, pero que al final del día lo más importante es lo que significa. Y les voy a decir unas claves importantes. Ustedes están en el tema de la educación. ¿Ustedes qué recuerdan de sus maestros, de sus mentores? Un maestro, un mentor, hoy en día es el que da confianza, el que abraza. ¿A poco no recuerdan ustedes a su mejor maestra, a su mejor maestro, al que más confianza le tenían? Bueno, pues en comunicación de imagen pública, las líneas curvas, las texturas, los suéteres, las cosas pachoncitas comunican esa parte del abrazo. Es un tip para que ustedes comuniquen. Si quieren comunicar confianza, de eso da amabilidad, da accesibilidad. Este es el ejemplo. Un suéter. Por eso las curvas, ¿verdad? Sí es, claro, porque además es el efecto de protección al alumno. Y del otro lado, si quieren comunicar formalidad, estructura, consultoría, rudeza, aquí el que puede y el que manda soy yo. Líneas rectas, colores oscuros, líneas de esta naturaleza. Es el mismo personaje en dos atuendos distintos. Un tip muy importante: ¿de qué lado quieren estar? ¿Del lado que protege, que ayuda, que comunica accesibilidad? ¿O del lado que comunica poder dentro de su narrativa?
Su primera parte de la comunicación es autoridad. ¿Cuál de los dos creen que genera más autoridad de las dos imágenes? La de traje, por supuesto, y la otra genera accesibilidad. Un buen consejo, un buen tip para comunicar a través de las cámaras lo que quieren comunicar, ¿no? Y entonces quiero platicarles un poco de los diferentes estilos que hay de personas dentro del proceso de construcción de la imagen pública. ¿Por qué? Porque la imagen física está basada en reconocer primeramente el estilo emocional de las personas. ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Querer cambiar una persona, querer cambiar un político, querer cambiar un empresario o un maestro por el decir así debes de ser es un error. Lo primero es respetar la esencia de cada uno, y tenemos gente que es natural, que es accesible, que es accesibilidad, que es tradicional, lo tradicional representa responsabilidad, que es elegante, que habla de calidad, que es seductor, que es atractivo. Hay veces que también se vale presentarse de alguna forma seductora para atrapar, para encantar, ¿sí? Y yo les voy a decir algo, la realidad es que el cerrador de ventas, ¿qué característica creen que debe de tener? Por supuesto que es seductor, porque es el que amarra la atracción, el que dice aquí decido para la venta, ¿no? El romántico, que comparte cercanía, el creativo, que es divertido, y el dramático, que es vanguardista. Pero quiero que lo veamos con algunos ejemplos de esos estilos, puesto en políticos, en personajes públicos, para que nos quede más claro qué estilo somos. Y aquí tenemos al primero. El primero, que es un estilo natural, un estilo relajado, Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, que comunicó accesibilidad, comunicó flexibilidad, comunicó cercanía, logró conectar, y hoy que ya es gobernador está migrando un poco a algo más formal, sin perder su estilo, sin perder su esencia. Pero él tenía muy claro cuando planteó su estrategia, para la gente, sé que aquí hay gente de todo el país, para la gente que vivimos en el centro del país o en el sur, decíamos, ¿qué está haciendo? Esas payasadas, esas locuras. ¿Pero qué creen que no? Tenía él perfectamente claro que su nicho de mercado eran los neoleoneses, y entendía la idiosincrasia y entiende lo que está pensando el neoleonés y lo que quiere y hacia dónde va y cómo se identifica, y el lenguaje desenfadado. Nuevo León ha pasado por un gobernador muy estilo Peña Nieto, ya pasó por un candidato independiente. O sea, ningún estado ha sido gobernado por un independiente hasta que llegó el Bronco, y ahora tienen a Samuel. Nuevo León siempre está probando lo nuevo, y Samuel sabía que tenía que ser nuevo para lograr encantar al público de Nuevo León, a sus votantes, y lo logró, lo hizo bien. Vemos otro ejemplo de estilo natural en diferente contexto. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del actual presidente, un estilo natural, pero bueno, con algunas características de un cabello poco producido. La ropa es holgada, poco estructurada, y entonces hay una discordancia en el mensaje, porque es una mujer preparada, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y no comunica esa autoridad de intelectual, de esa preparación. ¿Por qué? Porque le hace falta cuidar algunos detalles y menos comunica en ciertos momentos el papel de primera dama. Entonces, se fijan, todo comunica, se puede ser natural, pero hay que comunicar la autoridad que nos da el conocimiento, que nos da la preparación, que nos da la formación o que nos da el cargo, y hay que ser congruentes con eso. Y aváncenle, porque no vayan a echar al rato, me vayan a cargar la mano en las redes por esos comentarios, ¿no? Y aquí tenemos a otro personaje que es de carácter tradicional, siempre igual, siempre permanente, siempre estable, siempre en las mismas condiciones, siempre comunicó lo mismo, de ahí no se movió, siempre comunicando con un estilo tradicional. Y aquí tenemos al siguiente personaje, que es un personaje que es de estilo tradicional, pero que tiene un gran riesgo: no cuida el entallado de su ropa, y eso destruye su comunicación, porque a pesar de que ya usa trajes mucho más formales, más acorde a la autoridad del cargo, no logra la comunicación de empoderamiento total. Y lo acabamos de ver en la reunión que tuvieron en Estados Unidos, la reunión trilateral, donde vemos sentado en un sillón a Joe Biden,
perfectamente sentado, estructurado, con el fit del traje correcto, proyectando autoridad. Y a nuestro presidente con su traje aguadito, sumido en un sillón. Exacto, no comunica la autoridad que representa. Y como un detalle del fit del traje, del entallado, de la talla, cambia toda la comunicación. Puede ser estilo tradicional, pero hay que hacerlo bien. Entonces, todo cuenta. Estoy seguro que tarde que temprano estos personajes, la historia pondrá sus narrativas en su lugar. Para bien o para mal, y de todos, desde el que era muy formal, sin sobresaltos, sobrio, que también le ha cobrado la historia sus errores. A ellos tarde que temprano alguien les cobrará sus errores. Por eso el esfuerzo de la credibilidad es permanente, constante, pero sobre todo honesto. No se puede comunicar sin honestidad, tanto en la política como lo que ustedes hacen en el trabajo de formación y de educación. Tenemos un siguiente ejemplo de un personaje elegante, Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué comunica Ricardo Salinas Pliego? Siempre luce pulcro, adecuado, perfectamente vestido, y entonces nos da un mensaje de poder, de refinamiento, de estatus, de éxito, de seguridad, de ser un hombre muy culto. ¿Por qué? Porque cuida todo su proceso y entonces mantiene estable. ¿Y eso qué hace para su empresa? Una empresa estable, una empresa sin sobresaltos. Y miren que ha brincado, antes estaba con los otros y después brincó a estar con ya saben quién, pero ahí está nadando porque todo el tiempo se mantiene en el centro y su comunicación se lo permite. Vemos un personaje extranjero, en este caso estamos viendo a la reina Leticia, cómo en el proceso de estar en la realeza se convierte en un personaje de éxito, en un personaje diferente, en un estilo elegante, pero que en su última visita a Paraguay, la cambian por completo para hacerla accesible, para que pueda comunicar con otro entorno, etcétera. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Bien? ¿Seguros? Mal, porque no es natural, porque no es original, porque no es su esencia. Le pusieron un chalequito como de reportera o yo no sé qué es. Es más, ¿cuál de las dos es? Claro, o sea, ya cambió, entonces pierde toda la autoridad, todo el rango y se puede ser cercano sin perder tu esencia. Algo fundamental es nunca pierdan, por favor, su esencia, porque si pierden su esencia, se pierden a ustedes. ¿Sí? Y vemos otro ejemplo que me encanta, perdón, pero otra mujer grande en la política mundial, Hillary Clinton. Hillary Clinton cuando era esposa, primera dama. Hillary Clinton, secretaria de Estado. Y Hillary Clinton, candidata. Una mujer que en su estilo romántico evoluciona, cambia, se actualiza y comunica perfectamente bien cada etapa de su historia política, con sus pequeños matices, con sus pequeños cambios, pero vemos cómo se va empoderando hasta llegar a ser también una de las mujeres más poderosas del mundo, igual que Angela Merkel. No llegó a ser presidenta, pero la mujer ejercía poder y es un personaje importante en la política mundial. ¿Cómo va cambiando? Y vemos otro ejemplo, en este caso de Catalina de Cambridge, que es un estilo romántico, pero empoderado. Ustedes pueden ver los colores de su ropa, que es colores rositas, colores pasteles, como lo hace, pero si ustedes observan el corte de sus trajes, son trajes con corte casi como de hombre. Poder, fuerza, estructura. Si ustedes observaron a Angela Merkel, observaron a Hillary Clinton, observaron a Margaret Thatcher, en todas hay elementos similares de comunicación de poder. Las perlas, el cabello corto, los peinados. ¿Por qué? Porque son mensajes que se mandan y se fijan, no hay casualidades. Todo está hecho, diseñado y producido para comunicar fortaleza, energía y poder. Una mujer más poderosa, desde otra perspectiva, pero también poderosa, de la realeza inglesa, Catalina de Cambridge. Y vemos un personaje que también tiene su estilo propio a comunicar, que se parece más a lo que vemos aquí, y es Chumel Torres, el famosísimo
José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel. Un estilo creativo, irreverente, que cuenta la irreverencia, que la dice, que la grita, que la habla y lo representa con sus colores, su ropa estrafalaria, pero que le da ese mensaje, ese sentido a su esencia, ¿no? Vemos otro estilo creativo que es el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que dicen las mujeres, ¿verdad? Comunica mucha potencia, el señor comunica poder porque hay que decirlo, su estilo es creativo, usa sus happy socks, ¿no? Siempre para comunicar un estilo creativo, sin perder su esencia de primer ministro, de uno de los líderes más poderosos del mundo, y lo hace con maestría porque al final representa un estilo encantador, relajado, creativo, con ideas nuevas, sin perder de vista la autoridad. Joven con autoridad, entiende bien el cargo y para qué lo eligieron los canadienses. Lo entiende, lo maneja, lo estructura y lo hace muy bien, ¿no? Y ahí está el ejemplo muy claro. Vemos un caso no muy positivo, el siguiente caso, que es en este caso Anaí. ¿Alguien se acuerda de ella? ¿La reconocen aquí? Pasó de ser la rebelde a ser la primera dama de Chiapas y ahí se perdió. Una historia mal contada por una narrativa mal armada, por violentar una esencia que no era. Un estilo seductor mal contado, mal estructurado y mal armado que no logró el éxito en una estrategia política. Y vemos, a diferencia del siguiente ejemplo, una mujer, hay que decirlo, la señora opacaba al presidente de los Estados Unidos, Melania Trump, una mujer de estilo seductor, pero con una personalidad tan avasallante que tenía la capacidad de opacar al presidente de los Estados Unidos. Una historia bien contada. Al final del día, ¿de qué hablaban de ella? De cómo le soltaba la mano, de cómo lo mandaba allá muy lejos cuando ella no quería estar, de cómo mostraba su insatisfacción cuando estaba en los eventos públicos. ¿Por qué? Porque ella ejercía el poder y lo comunicaba bien a través de su estilo seductor y lo hacía muy bien. Además, una mujer verdaderamente, perfectamente bien producida para comunicar lo que tenía que comunicar. Y vemos otro ejemplo seductor más nuevo, nacional, también de Nuevo León. También es un estilo seductor, lo comunica porque usa ropa más ceñida, porque usa ropa de moda, por sus poses. Vean la foto del beso, es un estilo seductor completamente, pero que está contando una narrativa bien estructurada, bien hecha, que viene de la moda, que comunica, que engancha como influencer, pero que ahora como primera dama del estado de Nuevo León está recomponiendo su imagen, está ajustando, está estructurando porque tiene que comunicar más poder y más autoridad y lo está haciendo bien. ¿Se fijan? Esta pareja está contando la historia correcta en el momento correcto, con los elementos correctos y por eso les está yendo bien en la política. Ahí lo tienen. Quiero cerrar con otro ejemplo, prácticamente, dos ejemplos más. Marta de Baile, con un estilo totalmente dramático, llama la atención, se convierte, es estrafalaria, es un estilo dramático y así lo comunica en su historia. Pero quiero que vayamos por la joya de la corona. El siguiente ejemplo. El jefe Diego. ¿Ustedes pensarían que hay un trabajo de imagen pública ahí? Mucha gente me decía que no. ¿Por qué? Porque pensábamos que así era el Señor, que así era la vida, que así lo hizo. Pero el jefe Diego tiene una característica importante. Tiene toda una vida en la política nacional, comunicando consistentemente su estilo dramático, sus grandes barbas, el puro, el contraste de colores con las cejas, siempre hablando muy fuerte, siempre gritando. Recordamos los debates del famoso jefe Diego, que por eso le llaman el jefe Diego. Un estilo dramático, bien producido, que comunica de manera permanente y que además lo hace muy bien durante cuántos años sostenidos, que se ha mantenido congruente, y ahí es un ejemplo claro de algo que pareciera que no tiene imagen pública producida. Pensamos que es la moda y no. En un estilo como el del Señor, comunica de manera constante porque tiene una narrativa clara que contar, porque él se creyó el personaje del jefe Diego. ¿Sale? Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es su personaje? ¿A quién van a representar?
¿Cómo van a construir quien está detrás de las cámaras en las redes sociales al personaje político que tienen en las manos? ¿Cómo se van a reconstruir a ustedes mismos? Aquí está la tarea y aquí está el reto. Yo les agradezco mucho. Espero haber sido de utilidad en este proceso. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Familia ICE México, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.